Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender uno de los teoremas fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos, el teorema de Norton. Te explicaremos qué es, cómo funciona y cómo puedes aplicarlo, y también resolveremos un ejercicio. A continuación vamos a explicar la definición del teorema de Norton. ¿Cuál es la definición? El teorema de Norton plantea que en cualquier circuito lineal con fuentes dependientes o independientes, resistencias y dos terminales, se puede reemplazar por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. En otras palabras, un circuito complejo puede simplificarse a un modelo mucho más sencillo, dividido en dos partes. Una fuente de corriente llamada corriente de Norton y una resistencia en paralelo llamada resistencia de Norton. Eso nos permite analizar el circuito con mucha mayor facilidad. Como podemos observar, este teorema de Norton es muy similar al teorema de Thevenin. La única diferencia es que ahora este teorema de Norton tiene una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, a diferencia del teorema de Thevenin, que es una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Dónde se puede aplicar? El teorema de Norton se aplica en el análisis de circuitos lineales, reducción de circuitos para facilitar cálculos, estudio de cargas más grandes conectadas a redes específicas, diseño de circuitos electrónicos como amplificadores, fuentes, etc. Procedimiento para desarrollar el modelo de Norton. Selecciona los terminales donde se desea encontrar el circuito equivalente. Punto número 2. Elimina la carga si es que existe entre estas dos terminales. Paso número 3. Calcula la corriente de Norton. Hace un cortocircuito entre las dos terminales. Calcula la corriente que pasa por el circuito de Norton. Paso número 4. Calcula la resistencia de Norton. Apaga todas las fuentes independientes. Reconecta la carga si se desea analizarla. Paso número 5. Dibuja el circuito equivalente. Fuente de corriente de Norton en paralelo con la resistencia de Norton. Recuerda que los voltajes se cortan y las corrientes se abren. Calcula la resistencia entre los dos terminales y esa es la resistencia de Norton. A continuación voy a explicar cómo implementar el teorema de Norton en un circuito mixto con dos fuentes. En este caso, este problema nos pide calcular la corriente, el voltaje y la potencia de la resistencia de 6 ohms. En este caso es esta. Tenemos una fuente de voltaje de 12 volts, una fuente de corriente de 3 amperes, 5 resistencias de 12, 8, 5, 3 y 6 ohms. La metodología para resolver circuitos con este teorema es muy parecido al teorema de Thevenin. Al igual que con el teorema de Thevenin, vamos a empezar por identificar la carga, es esta, ya que nos pide intensidad, voltaje y potencia de esta, entonces este es nuestro objetivo. La vamos a aislar y vamos a determinar las terminales A y B, en este caso esta es la A y esta es la B. Ya que identificamos la carga y la aislamos, vamos a comenzar por calcular la resistencia de Norton. Este teorema nos dice que para calcular la resistencia de Norton se apagan todas las fuentes de alimentación. Las fuentes de voltaje se vuelven un cortocircuito y las fuentes de corriente se abren. Al buscar la resistencia de Norton, lo que buscamos es la resistencia equivalente del circuito. En este caso, como esta parte está abierta, la corriente no fluye de este lado, por lo tanto esta y esta quedan eliminadas. Solo quedan esta de 5 ohms y esta de 3 ohms que se vuelven en este circuito. Como ya dijimos, la resistencia de Norton es lo mismo que la resistencia equivalente del circuito. Entonces estas dos quedan en serie, por lo tanto se suman y quedan como que esta resistencia equivalente es igual a 8 ohms, por lo tanto también la resistencia de Norton es igual a 8 ohms. Y de este modo calculamos la resistencia de Norton. Para calcular la corriente de Norton, este teorema nos dice que la resistencia que queremos medir, la que es nuestra objetiva principal, se debe cortocircuitar de este modo. Todo lo demás se mantiene igual. Y como podemos observar, como queremos calcular la corriente entre estas dos terminales, queremos calcular la corriente en esta parte, por lo que queremos calcular la corriente de esta malla.
Como podemos observar, estas dos resistencias están en paralelo, por lo que podemos implementar un divisor de corriente, que sería esta fórmula. La corriente de Norton es igual a la corriente total, que sería esta, por la resistencia 1 entre la resistencia 1 más R2. Nuestra corriente total sería 3, la ponemos. Nuestra resistencia 1 sería 5, también la ponemos arriba y abajo, más la resistencia 2 sería esta. Al hacer el cálculo nos da que la corriente de Norton es igual a 1.875 amperes. En este teorema, al igual que el de Thevenin, puedes calcular primero la resistencia o primero la corriente. De cualquier modo, salen igual los valores. Ya que calculamos la resistencia de Norton junto con la corriente de Norton, podemos implementarlos en el circuito equivalente de Norton, que tendría esta forma. Es una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Norton y en paralelo también con la resistencia que queremos medir. En este caso sería esta resistencia, entonces la ponemos de este lado. La resistencia de Norton, que es la que calculamos, de 8 ohms, que es esta, y la corriente de Norton, que también ya calculamos, que es esta. Ahora, ya que tenemos un circuito mucho más pequeño a comparación de este, que es el principal objetivo de implementar el teorema de Norton, podemos calcular mucho más fácil la corriente de la resistencia objetivo. Como tenemos una fuente de corriente y dos resistencias en paralelo, podemos utilizar la fórmula de divisor de corriente, que es la misma que esta. Intensidad total vendría siendo esta, 1.875, la ponemos, por la resistencia 1, que es de 8, sobre 8 más 6. 6 es nuestra resistencia objetivo, lo que queremos medir. Al hacer el cálculo nos da un resultado de 1.0714 amperes. De esta forma obtenemos la corriente. A continuación vamos a calcular el voltaje, ya que también nos lo pide el problema. El voltaje ahora ya es mucho más sencillo, ya que ya tenemos la resistencia y tenemos la intensidad. Ahora es más sencillo y podemos utilizar la ley de Ohm, que nos dice que intensidad por resistencia es igual al voltaje. Entonces sustituimos los valores. Ponemos primero la intensidad de corriente, 1.0714, por la resistencia, que es de 6, la ponemos, y al calcular nos da que el voltaje de la resistencia de 6 ohms es 6.4285 volts. Ya que calculamos el voltaje y la corriente, calcular la potencia, que también nos las pide, es muchísimo más sencillo. Para calcular la fórmula de la potencia es el voltaje por la intensidad. Como ya lo calculamos, ya solo sustituimos valores. Quedaría como 6.4285 por 1.0714, lo cual nos da un resultado de 6.8875 watts. Y de esta forma se implementa el teorema de Norton en este circuito. A continuación voy a mostrar el mismo circuito, pero ahora simulado en multisim. Podemos notar que la medición del voltaje en la resistencia de 6 ohms es igual a los cálculos de 6.429 volts, similar y aproximadamente al de los cálculos. Ahora podemos observar la medición de la corriente, que es parecida a la de los cálculos. En esta medición nos da 1.071 amperes. En los cálculos nos dio 0.0714 amperes. De este lado podemos ver la comprobación y simulación de la potencia. En esta simulación nos dio 6.888 watts. En los cálculos nos dio 6.8875 watts, que es muy parecido. Muchas gracias por su atención.